Hola, ¿qué tal? Gracias por visitar el canal. Noticia de último minuto, urgente, gravísimo lo que acaba de suceder en Colombia. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, rompió con Gustavo Petro y su gobierno. Trump lo llamó socialista y anunció sanciones gravísimas y canceló la visa de todos los funcionarios del gobierno de Petro. Lo que acaba de suceder es más que grave. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, rompió con Gustavo Petro y su gobierno de manera drástica. Petro se puso a jugar con candela y armó un incendio histórico que afectará a 50 millones de colombianos. Como Petro se negó a recibir a los colombianos deportados por entrar ilegalmente a los Estados Unidos y además aseguró que hay 15.000 estadounidenses irregularmente aquí en territorio colombiano y que tienen que presentarse ante las autoridades migratorias, pues Trump estalló. Primero, mandó cerrar la sección de visas en la embajada en Bogotá, o sea, visas para colombianos para ninguno. Y después dijo que los 2 aviones estadounidenses con colombianos ilegales, a los que llamó delincuentes, no pudieron aterrizar. Por tanto, aplicó represalias gravísimas y urgentes que anunció de la siguiente manera. Primero, aranceles de emergencia del 25% sobre todos los productos que entran en los Estados Unidos. En una semana, dijo, los aranceles del 25% se elevarán al 50%. Nefasto para la economía colombiana. La prohibición de viaje y revocación inmediata de visas a los funcionarios del gobierno colombiano y a todos sus aliados y partidarios también fue anunciado por Trump. Además de sanciones de visa a todos los miembros del partido, familiares y simpatizantes del gobierno colombiano. Inspecciones reforzadas de aduanas y protección fronteriza de todos los nacionales y cargas colombianas por razones, según él, de seguridad nacional. Y aseguró que se impondrán sanciones bancarias, financieras y de tesorería en su totalidad. Una tragedia, un escándalo. Estas medidas son solo el comienzo, dijo Trump. Gustavo Petro no midió las consecuencias. Él y sus asesores no están entendiendo a Donald Trump. No le van a poder dar 3 vueltas como lo hacían con los asesores de Joe Biden. Esta es una grave consecuencia, repito, para los 50 millones de colombianos por la irresponsabilidad de Petro, que habla fácil y además de rodillas con los criminales, pero no con el gobierno de Estados Unidos y su presidente Donald Trump. Ese país ha sido un aliado histórico y fundamental para Colombia. Ya Estados Unidos había anunciado la suspensión de la ayuda económica para nuestro país en la lucha antidrogas y demás, con consecuencias también devastadoras. Ahora, todo su gobierno quedó tachado como los peores del mundo, el gobierno Petro. También está en riesgo la visa de los colombianos que viven, estudian, trabajan o van de turismo a Estados Unidos. Una verdadera irresponsabilidad. Todos los negocios quedaron en vilo. Pero a Petro, el dictador Maduro, sí le encanta y le anda suavecito y habla con él a la hora que sea, aun cuando sabe todo lo que sabe sobre él. Petro está actuando para sus bases. Petro allí está fuerte y con estas acciones radicales se fortalecerá más. Alerta. Es hora de que los colombianos se pronuncien y no permitan que las acciones de un personaje narciso como él destruyan esta relación histórica con nuestro aliado más importante en el mundo. Petro se copia de Chávez y de Maduro y nuestro pueblo pagará caro por estos errores de cálculo y peor aún por manejar la diplomacia con rabia y emociones, solo ideología. Y la cereza del pastel. Esta grave tensión con el gobierno Trump está en manos de la cuestionada e inexperta canciller Laura Sarabia. Dios mío, vamos de mal en peor. Con la guerra en el Catatumbo y con el ELN y el dictador Maduro aliados, cuidado. Cuidado, y Petro está preparando su permanencia arbitraria en el poder, su zarpazo. Eso sí, Trump ya le demostró que con él no es jugando. Mucha atención que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acaba de ordenar medidas drásticas en contra de Colombia ante la negativa del presidente Gustavo Petro de recibir a migrantes colombianos deportados. Juan Camilo Merlano, ¿de qué se tratan estas medidas? Daniela, son medidas durísimas y con consecuencias gravísimas para Colombia, las que acaba
de anunciar el presidente Donald Trump a través de su red social Truth. Primero, aranceles de emergencia del 25% sobre todos los bienes que ingresen a los Estados Unidos desde Colombia. En una semana, esos aranceles del 25% se elevarán a 50%. Prohibición de viaje y revocación inmediata de visas para los funcionarios del gobierno colombiano y todos los aliados y partidarios. Sanciones de visas para todos los miembros del partido del presidente Gustavo Petro, familiares y partidarios del gobierno colombiano. Inspecciones reforzadas de aduanas y protección fronteriza de todos los ciudadanos y cargamentos colombianos por motivos de seguridad nacional. Este punto tendrá implicaciones directas sobre los viajeros colombianos, quienes verán que los procedimientos al ingresar a los Estados Unidos les realizarán requisas aún más profundas de las que actualmente se realizan. Sanciones del Tesoro, Banca y Finanzas bajo los poderes de emergencia de los Estados Unidos para presentar sanciones y que se impongan plenamente. Estas medidas, dice el presidente Donald Trump, son solo el comienzo. No permitiremos que el gobierno colombiano viole sus obligaciones legales en lo que respecta a la aceptación y el retorno de los criminales que forzaron su entrada a los Estados Unidos, escribe el presidente Donald Trump, quien en esta publicación dice que se acaba de enterar de la información de 2 vuelos de repatriación que habían sido negados por parte del presidente de Colombia. Dice, esta orden fue dada por el presidente socialista de Colombia, Gustavo Petro, quien ya es muy impopular entre su pueblo. Y dice, acto seguido, que esa negación de los vuelos por parte de Petro representaba un riesgo para la seguridad nacional de los Estados Unidos y por eso es que anuncia estas medidas durísimas en contra de la economía colombiana y en contra de procedimientos también particularmente para colombianos que ingresen a los Estados Unidos y el retiro de visas para funcionarios del gobierno. Guerrillas en Colombia, paramilitares en Venezuela, en la tiranía, en ambas partes terroristas. La tiranía de Venezuela ha protegido al ELN y a la FARC. Estas guerrillas, estos grupos terroristas han protegido la tiranía y también le han servido a la tiranía de sicarios. No hay que descartar que la tiranía pueda hacer lo mismo con el Clan del Golfo. Esta tragedia del Catatumbo es muy grande. Más de 80 personas asesinadas, niños, niñas, personas que habían firmado la paz, imagínense ustedes, y más de 38.000 desplazados. Esta masacre del Catatumbo entra a la luctuosa historia de masacres en Colombia, de Bojayá, de La Chinita, de la mejor esquina, de aquellas 2 que tanto perturban mi alma, La Granja y El Aro, de los paramilitares que hacen parte de las más de 80 masacres que hubo en Antioquia durante mi gobernación. Esta masacre del Catatumbo se suma a la lista luctuosa donde también está Machuca y ha sido todo con premeditación de la tiranía. Informan los militares de Venezuela, lo ha corroborado muchos medios de comunicación, muchos analistas extranjeros, que la tiranía ha querido justificar esta masacre diciendo que la FARC y el Clan del Golfo estaban en el propósito de tumbar a la tiranía. Y como esas tiranías mienten sin ruborizarse, no tienen límite, no tienen vergüenza, entonces dicen, para justificar esta masacre, que yo estaba orquestando tumbar a la tiranía con el Clan del Golfo y con la FARC. El deterioro del Catatumbo viene desde hace mucho rato. Santos entregó a la tiranía de Venezuela las llaves al nombrar a esa tiranía mediadora en el proceso de paz con la FARC. Lo que, un gran error, ¿cómo nombran una tiranía que es socia del grupo terrorista? ¿Cómo la nombran de mediadora? Y eso llevó a que la tiranía obligara al gobierno de Colombia a claudicar ante FARC. Y el presidente Petro ahora busca que la solución venga también de Venezuela. El problema no es de la nación, el problema es de los gobiernos. Y hablemos del mío. Los gobiernos que presidí no convirtieron al Catatumbo en algo perfecto, pero mejoró mucho
allá tuve consejo comunitario, muchas reuniones con la comunidad. Cuando llegué, había aproximadamente 15.000 hectáreas de coca. Cuando nuestro gobierno salió, 600. Un año después se dijo que eran 2.000. Hoy hay alrededor de 52.000 hectáreas de coca. Santos legalizó la siembra de coca con el proceso suscrito con la FARC. Pero apenas empezaba Norte de Santander a sembrar palma cuando empezó nuestro gobierno. En el solo Catatumbo dejamos en 2010 casi 18.000 hectáreas de palma. Y allá incorporamos familias en guardabosques. ¿Qué tema tan importante? 3.118 familias guardabosques. Dejamos 4.800 hectáreas de cacao. Hoy hay más o menos 8.000. Todos los cultivos con familias campesinas, sin que se cambiara la propiedad campesina sobre esos terrenos en el Catatumbo. Pero allá llegamos con el régimen subsidiado de salud, allá llegamos con familias en acción, allá llegamos con todos los instrumentos sociales de nuestro gobierno, con los ancianos. Avanzamos mucho en la carretera que va de Sardinata a Ocaña al Cesar, Ocaña, la capital del Catatumbo. Dejamos un contrato para hacer la otra vía, la vía que va de Tibú, El Tarra, Convención, La Mata, para atravesar la cordillera. Entonces dicen que no la hicieron, que porque nuestro gobierno apenas dejó 70.000 millones, es verdad, pero si en lugar de haberse gastado el dinero en mermelada, hubieran aportado 70, 80.000 millones cada año, esa carretera la habrían terminado. Este no es un tema de la nación, no es un tema del pueblo colombiano, es un tema de los gobiernos. Y hoy hay dos grandes problemas. La debilidad de la fuerza pública dificulta mucho recuperar la seguridad en Colombia, recuperarla en el Catatumbo. E infortunadamente, el gobierno Petro ha aceptado que entre Venezuela que a parar la masacre que la misma tiranía ha inducido. ¡Qué tristeza constatar en los hechos que el gobierno de Colombia ha aceptado reconocer a Maduro, su tiranía usurpadora que perdió las elecciones? Esto es la sangre del Catatumbo, ha obligado al gobierno de Colombia a reconocer a la tiranía usurpadora de un poder que perdió en las elecciones.